Saludos cordiales. Saludos de respeto para todos ustedes. Muy buenos días. La voz de a poco va esclareciéndose. Estamos en el viernes 8 de julio del 2016, saludando a toda nuestra área de cobertura, saludando a todo el mundo a través de nuestra televisión digital en YouTube, que ponemos a las órdenes de todos los compatriotas diseminados por trabajo, por instrucción, por educación, en goce de becas y en búsqueda también de nuevas esperanzas para la familia. A todos un abrazo cordial en el inicio de este fin de semana. Está el testigo protegido, yo lo sabía, implicando a todos los policías en el robo a la farmacia. Esto se veía venir. Alguna vez yo dije aquí a la audiencia, esto me huele mal. El fiscal general Galo Chiriboga ha dicho que esto lleva efectivamente a pensar que el asalto perpetrado hace 13 años a la farmacia, que ha tenido una propaganda gratis durante tantos años, la cadena de farmacias. No vale mencionar el nombre, pero le resuena a usted en la memoria. Bueno, esta farmacia fue asaltada casi por integrantes de la Policía Nacional. Digo casi porque algún ampón secundario también participó de este asalto. ¿Y por qué no le da también ganas? Ahí cayó. Yo no soy necesariamente ibarreño, pero soy imbaureño. Y entonces, procedente y nacido en nuestra cabecera provincial, en la ciudad de Ibarra, fue un capitán que falleció abatido precisamente cuando le dijeron, vaya a ver, viene en una camioneta un contingente de drogas. Esto fue en Esmeraldas. Y entonces tomó un patrullero, el mencionado oficial. Imbabura ha ofrecido, y saben todos los señores altos jefes policiales y gente de tropa, ha ofrecido cuadros muy significativos para el combate a la delincuencia. Es decir, Imbabura es cuna de buenos policías, excelentes policías, y eso nos han ponderado un sinnúmero de ministros del Interior y excomandantes de la policía. Pero miren ustedes, este capitán murió abatido porque, en efecto, los encontró a los policías. A los policías les encontró que conducían un cargamento de droga. Y estos policías optaron por matarles. Cayó abatido, no me acuerdo el apellido, ojalá alguno de los familiares me hagan recuerdo de su nombre. Al día siguiente yo alabé esa misión heroica de mi paisano, pero ya deben haberse olvidado todo el mundo, porque así es de ingrato este mundo. Bueno, sigamos adelante, pero esto del testigo protegido bien hace el diario El Universo de ubicarlo en la primera plana. Implica a policías en robo a farmacia. Esto hace y debe hacer pensar al señor ministro del Interior, que tiene muchos amigos en la tropa de la Policía Nacional, muchos que los distingue y con razón, en algunos casos. En otros bien puede estar engañado. Y el señor ministro Serrano, con los comandantes que se ha jalado designándoles comandantes generales de policía,
y luego los retira, porque los encuentra haciendo maravillas. Entonces, aquí hay que hablar así en este lenguaje casi de un código, ¿no? Para poder por lo menos hacer entender a la gente que no estamos ni engañados ni totalmente satisfechos con lo que viene ocurriendo con la Policía Nacional. Así es que hay que ponerle, así como ponderamos lo que hacen otros policías con mística, especialmente una mística de honradez, una filosofía de vida distinta, y eso produce en los hogares ecuatorianos, y no todos los hogares son los mismos. Pero en fin, nos ocupamos de eso y más en el momento preciso. Esto es lo que está aconteciendo. El señor fiscal general de la República tuvo que aceptar que en efecto no hay otra manera de pensar, sino que estuvieron involucrados lamentablemente policías de nuestro país en este asalto. ¿Cuántos asaltos más harían? Y creen que fueron perpetrados por delincuentes que fugaron. ¿Quiénes fugaron? Sino seguramente los propios policías. Ahora, no generalicemos, pues, por favor, porque el rato que generalicemos, y esa generalización abonaría que estamos hablando con verdad, estamos ahí sí fregados. Porque una sociedad sin una policía confiable, ¿qué pasa a hacer? Imagínense ustedes. Saludando a nuestros invitados por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el señor ingeniero Patricio Ramón, científico al que hemos ubicado a lo largo de nuestra profesión, misma que ha caminado en paralelo. Le conocemos muchísimos años al señor ingeniero Patricio Ramón. Él ha tenido la bondad de concurrir a este programa. Al distinguido médico y maestro de médicos, el señor doctor Armando Camino, psiquiatra que nos ha venido a colaborar también para definir cuáles son los cuadros que colectiva o individualmente o regionalmente estos eventos, esta secuencia sísmica ha producido ya con elementos probatorios cuadros de enfermedades psicológicas, especialmente en los niños. Al tenor de esta secuencia de temblores que ayer en la noche y hoy en la madrugada han alertado, señoras y señores, a nuestros compatriotas residentes tanto en Esmeraldas como en Manabí. Y los más asustados de esta víspera o del día de hoy, ¿cuál es la hora que ocurrió? Uno de 5. 11:28. Es a las 11:28, ingeniero. Cuéntenos cómo ha estado esta secuencia que ustedes le dan un nombre que es muy utilizado por la sociedad, pero que para ustedes tiene un mérito cuando los epicentros o subepicentros se ubican en una sola zona. Eso se llama enjambre, ¿verdad, ingeniero? ¿Y cómo funciona? Porque, mire usted, estábamos focalizados, y ustedes igual, en el enjambre de Esmeraldas. O sea, ahí estaban ocurriendo vendrían a ser las réplicas todavía del terremoto del 16. Pero ahora se ha saltado a Bahía de Caracas, me parece. Sí, licenciado, muy buenos días. Por favor, ingeniero, bienvenido. Agradecido de estar aquí en esta prestigiosa emisora. Efectivamente, seguimos viviendo los rezagos de ese gran terremoto que fue el terremoto del 16 de abril. Y efectivamente, pues, desde el día 5 comenzamos a tener, a recibir en nuestros instrumentos de las diferentes estaciones que están instaladas a lo largo de la costa ecuatoriana, la presencia de una sismicidad que inicialmente creíamos que se trataban de réplicas del sismo del 16 de abril,
pero en realidad comenzaron estas a localizarse alrededor de la ciudad de Esmeraldas. De Esmeraldas. Siendo Muchas de ellas bajo Esmeraldas. bajo Sí, mismo la sí. ciudad, sí, muy cercanos a la ciudad. Y pues conformando poco a poco lo que usted ya mencionó antes, ¿no? Es decir, un típico enjambre de sismos, ¿no? Entonces, de todas maneras, pensamos que esta actividad, este enjambre, luego del gran terremoto que ya mencioné, las zonas exteriores, vamos a decir, hacia los lados de la zona de influencia del epicentro, pues también sufren una sismicidad, también quieren acomodarse, porque fueron obviamente afectados por ese gran terremoto, ¿no? Entonces, interpretamos así este enjambre de sismos que ocurrió, el más grande con 4.9 el día de ayer, 1:19 de la madrugada, que la gente se despertó alarmada por eso, y pues posteriormente de eso han continuado sismos alrededor de la ciudad de A las 11:30 de la noche, casi 23, 28, 40 segundos de esta víspera. Anoche. O sea, anoche. Sí. Sí. Ese sí fue grandecito. Efectivamente. Sí, ¿de cuánto? Este fue un sismo de magnitud 5.5, es decir, mucho mayor que el de 4.9 de Esmeralda, ¿no? Entonces, a la hora que usted menciona, y posteriormente se van repitiendo una serie de eventos con magnitudes de 4.9, de 4.6, de 4.3, ¿no? Pero estos ya ubicados en costa afuera, frente a la ciudad de Bahía de Caracas, a unos 80 kilómetros costa afuera. Y esto sí, más o menos ubicados dentro de la zona de ruptura del sismo del 16 de abril. Entonces, estas efectivamente pensamos que son unas réplicas. El sitio de ruptura está ubicado en Manabí, definitivamente, desde Bahía hasta arriba, hasta... Así es, efectivamente. Hasta casi la frontera con Esmeraldas. Más precisamente desde Cojimíes, vamos a decir, que comenzó y luego se propagó hacia el sur, siguiendo a Jama, Bahía, como usted mencionó, Manta, y tal vez un poco más hacia el sur. Esta es la zona de ruptura, una zona más o menos de 100 kilómetros de largo por 50, 60 kilómetros. Pedernales está también dentro de la zona más afectada. La y zona es el epicentro prácticamente. Efectivamente, el epicentro se ubica un poquito más hacia el norte, pero sin embargo, la proyección de la energía fue hacia el sur. Y por eso llama también un poco la atención, ¿no? Claro. Cojimíes no fue mayormente afectado, a diferencia de Pedernales, que está a 20, 30 kilómetros al sur, ¿no? Dicen que los temblores o la sismicidad camina por como unas olas. Así es. Y entonces, ola que cae muy abajo, ola que cae muy arriba, afecta con mayor dureza, digamos, a las poblaciones que están en superficie. ¿Eso tiene algún sentido? Eso tiene total sentido. Recordemos total lógica, sí. Pero explícanos por qué, ingeniero. Vamos a hablar de otro sismo, el sismo de agosto 2014 aquí bajo Quito, ¿no es cierto? Un sismo de 5.6 a 5 kilómetros de profundidad, justo bajo la ciudad. Recuerde usted, hubo un sismo muy intenso, claro, ¿no es cierto? Estos otros sismos, estamos hablando del sismo principal, un sismo a 10 kilómetros de profundidad, ubicado un poco hacia el norte de Pedernales, pero sin embargo, las ondas, como usted dice, estas ondas que vienen reflejándose bajo la superficie, llegaron a Pedernales con la mayor intensidad. Porque los sismos también tienen... Cuando la onda va hacia arriba o hace la ola arriba, esa es la señal de castigo mayor, digamos. Claro, mire, hay diferentes tipos de ondas, ¿no? La primera es lo que se llama la onda P, que es la más rápida. Es la primera que llega, y luego llegan las ondas S o superficiales, y luego las ondas L, que son ondas que se transmiten por la superficie como ondas, efectivamente, como olas, ¿no es cierto? Y que son las que más daño causan. Entonces, mire, lo que... No es el caso de nuestra instancia sísmica, ¿verdad? Mire, yo estuve aquí en Quito cuando ocurrió el sismo del 16 de abril. Ya. Tuvo una duración como de 2 minutos, ¿no es cierto? Y ese es el tiempo que tardó en llegar las ondas, llegaron acá a la ciudad y siguieron transmitiéndose las ondas superficiales. Las ondas superficiales, y que son las que más daño pueden provocar, ya que el sacudimiento que estas producen generalmente en el sentido horizontal son las que tumban las casas, tumban edificios,
etcétera. Ustedes me permiten, doctor Camino, me permite, señor ingeniero Ramón, saludar con una colega que seguramente usted debe conocer. Está con nosotros la doctora Marta Calvache Velasco. Además, tiene un apellido también ecuatoriano, para ser concreto, un apellido carchense, de lo que yo recuerdo. Pero la doctora es, entiendo, bogotana o de algún otro estado, departamento colombiano. Marta Calvache Velasco, en línea con nosotros. Ella pertenece al Servicio Geológico de Colombia. Le saludamos con mucho respeto a la técnica, a la científica colombiana. Doctora, estoy con el señor ingeniero Patricio Ramón del Instituto Geofísico de la Politécnica y un distinguido psicólogo social como es el profesor universitario Armando Camino, porque las geoamenazas este momento como que recrudecieron en territorio ecuatoriano. Hemos tenido ya un 5.5 en la escala de Richter y entonces ya estamos de nuevo preocupados. Esto quisiéramos que usted, con la alta tecnología que maneja el geofísico colombiano, nos pueda ofrecer una opinión de más o menos con respecto a las réplicas de el fenómeno telúrico del terremoto del 16. ¿Ustedes qué han captado en los instrumentos con los que miden a los vecinos y obviamente en territorio colombiano? Molestándole para compartir experiencias y puntos de vista, la doctora Marta Calvache. Muy buenos días, doctora. Hola, buenos días. Buenos días para las personas que están ahí en la mesa, en la discusión. El ingeniero Patricio Ramón, representante del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, con quienes tenemos una relación de hace muchísimos años. Creemos y admiramos todo lo que hacen y todo el trabajo que hacen en el seguimiento de la actividad sísmica, de la actividad volcánica en el Ecuador, a las diferentes personas que están ahí invitados en la discusión y por supuesto a todos los oyentes, a todo el pueblo ecuatoriano, un saludo muy cordial. Muchísimas gracias. De nosotros, los vecinos colombianos. Y sobre su pregunta, el Servicio Geológico Colombiano tiene la Red Sismológica Nacional de Colombia, tiene también la red de acelerógrafos o movimientos fuertes, y tiene los observatorios vulcanológicos. Con toda esta actividad sismológica que se ha estado dando, pues muchos de los sismos más grandes, son sentidos tanto en Nariño como en muchos de los departamentos y las ciudades en el sur de Colombia. Como todos lo sabemos, igual que pasa en el Ecuador, pues la gente le teme mucho a un sismo y se asusta mucho. Y generalmente, pues cosas cuando son seguidas o como son tan continuas en el tiempo, pues definitivamente genera gran preocupación. Y es entendible que con estos sismos que se están dando, algunos de ellos un poco más al norte, pues genera preocupación de lo que pueda ocurrir. Así es. También en Colombia tenemos el registro de toda esta actividad histórica que han ocurrido y por supuesto tenemos en la memoria y se ha hecho trabajo tratando de prevenir que alguno de estos sismos genere tsunamis, como lo ha hecho en el pasado, y pues esos tsunamis han afectado el norte del Ecuador, los sismos y los tsunamis, y pues a Colombia. Entonces, igualmente el sismo de 1906, el sismo del 42, los del 58. El del 58, sí. Está mucho más claro los efectos de 1979, que si bien hace mucho tiempo,
y que las vulnerabilidades que existían de golpe ahora, esperamos que esa vulnerabilidad haya disminuido, pero es evidente que las poblaciones, el número de poblaciones expuestas que viven y habitan en zonas muy cercanas a la línea de costa, pues pueden haber aumentado. Sin embargo, el gobierno nacional, desde la creación de lo que nosotros conocemos, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que ya tiene casi 30 años en Colombia, viene operando, pues siempre se ha trabajado ante la posibilidad de que ocurran estos eventos naturales, digamos, muy grandes, tratando de disminuir las vulnerabilidades tanto en exposición como en el entendimiento del fenómeno, y pues se ha venido trabajando, pero definitivamente es algo que genera una gran preocupación. ¿Y qué preanuncia un sismo ya ubicado fuera de un enjambre totalmente, no tan lejano, pero ya que se debe a otra zona epicentral, por así, con una intensidad de 5? Tenga la bondad, mi pregunta puede estar errada, le ruego disimular y ayudarme a orientar a la ciudadanía, si es tan amable, doctora Calvache. Bueno, nosotros, como que uno hace énfasis en que los procesos naturales, los fenómenos naturales, digamos, ocurren y nos afectan, y cuando uno hace el análisis después de que ha ocurrido, digamos, como que es más claro evaluar si es un enjambre que es la réplica de uno anterior, o si, por el contrario, ya han habido casos donde sismos grandes han ocurrido, pero muy, digamos, en tiempos muy cercanos ocurre todavía uno más grande, y entonces se lo llama, digamos, como ese preámbulo, como esa advertencia, ¿no es cierto? Pero si estamos analizando antes de que ocurra eso, pues digamos que no es tan claro. Y ahí es donde uno debe, desde el punto de vista de estudio de los fenómenos naturales, pues la gestión del riesgo debe ser hecha siempre. Entonces uno siempre dice, yo no me preparo para el sismo que ocurre la próxima semana. Para ese sismo me tuve que haber preparado años antes, cuando diseñé el puente, cuando diseñé cómo voy a construir la casa, cuando estaba haciendo el estudio de suelos para construir la casa. Exacto. Y debería cumplir con un código de construcción sismo resistente. Entonces, la filosofía del trabajo de gestión del riesgo referente a sismos es, yo tengo que conocer que en una región ha temblado muy fuertemente y se han generado tsunamis, pero eso es a largo plazo. O sea, eso es 20 años, 30 años, cuando se diseñaron las cosas. Ahorita nos estamos preparando, si estoy construyendo una obra de infraestructura, ahí me debo preparar y hacer la gestión del riesgo, porque el diseño debe tener en cuenta el terreno, cómo va a responder ante un sismo. Son arenas de playa que pueden tener una deformación cosísmica y que pueden tener licuefacción durante el sismo, y después, si existe la posibilidad de que después de un sismo grande se genere un tsunami, qué tan cerca, cómo es la topografía de la zona de costa y dónde se está construyendo. O sea, todas esas serían cosas que nosotros tratamos primero de discutir con las comunidades, con las autoridades, para que sean entendidas, y después que en esa planeación de las obras, de la infraestructura, de por lo menos y esencialmente, por ejemplo, de colegios, de hospitales, de zonas, digamos, donde va a estar la infraestructura básica, y también, por supuesto, de las casas, que se tenga en cuenta, no sabiendo que el sismo es en 2 días, en una semana, en un mes, sino a largo plazo, para evitar y para tratar de que la vulnerabilidad disminuya. Adicionalmente, pues sí, se deben manejar, ¿no es cierto?,
unos protocolos de actuación ya cuando ocurre el sismo, o de tener en cuenta cosas pesadas que estén en la parte alta, las ventanas, si cocino con gas, cerrar la llave, acordar con la familia, ¿no es cierto?, cómo vamos a actuar, sitios seguros. Este tipo de cosas, por supuesto, también es muy importante. ¿Y ustedes tienen...? Lo que realmente... No, perdone, le interrumpí. ¿Ustedes tienen asegurada una conciencia social en Colombia, especialmente para la primera parte, que autoridades, que colegios profesionales muy alineados con la construcción de casas y de infraestructura vehicular, puentes y más? Además, las políticas de suelos, las leyes de la construcción, los códigos de la construcción, todo eso en Colombia lo tienen ya preparado, porque aquí ha sido una lucha mediática y del Instituto Geofísico con algún concurso de los colegios, especialmente de ingenieros, pero no ha pasado de eso. Hoy tenemos una buena ley, dicen, de un buen código de la construcción, y esa es la mejor preparación, según la doctora Marta Calvache Velasco, del Instituto Geofísico, perdone por así mencionarla, porque es nuestra costumbre respecto del geofísico ecuatoriano, pero usted pertenece al geofísico colombiano. Entonces creemos que esto que usted acaba de decir es de muchísima utilidad para concienciar en nuestra sociedad de que allí comienzan los preparativos, en las estructuras de nuestras viviendas y de nuestros edificios e infraestructura públicos. Allí tenemos que tener todos los cuidados, porque luego solamente tenemos que lamentar las consecuencias. Volviendo al tema eminentemente científico, si cabe el término, el geofísico ecuatoriano estaba lidiando con un conjunto de sismos pequeños que ustedes llaman enjambres o una amplia zona epicentral en la provincia de Esmeraldas, que está vecina a Nariño. En cambio, este temblor ya poquito más complicado, de 5.5, se ha producido en una población que en la historia ha sido afectada permanentemente desde los años 40 hasta donde tenemos nosotros conocimiento, y muy golpeada, es la ciudad de Bahía de Caracas. Aquí es la zona epicentral. ¿Cómo puede un evento que estaba con un enjambre pendiente en el norte, de nuevo ubicarse mucho más abajo en la zona sur, digamos, de todo el ámbito epicentral de estos sucesos que ocurrieron a partir del día 16? Esto nos podría explicar, si es tan amable, y alguna información adicional que reciba de parte de nuestro científico ecuatoriano invitado. Tenga la bondad, ingeniero, a ver si usted saluda con la doctora, ya lo hizo hace contados instantes, pero le da este otro dato, a ver qué nos comunica y qué comentario ella tiene la bondad de ofrecernos. Sí, cómo no, licenciado. Un saludo, Martita, un gusto poder escucharte por este medio. Bueno, mire, como dije inicialmente, este sismo del 16 de abril sigue mostrándonos sus rezagos, ¿no es cierto? Entonces, como ya dijimos, esta sismicidad alrededor de la ciudad de Esmeraldas, que está produciéndose desde anteayer y continúa produciéndose, aparentemente tiene, como usted dijo, aparece como un enjambre de sismo, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, esto nosotros pensamos que está causado luego de la relajación de esfuerzos que se van produciendo en las zonas alrededor de la zona epicentral de un sismo tan grande como fue el de abril, ¿no es cierto? Pero luego, y como usted ya lo dijo, el día de ayer, en la noche de ayer, 11:28 de la noche, se produce
nuevamente unos sismos, pero en otra zona. Esto, en cambio, es frente a la ciudad de Bahía de Caracas, el sismo más grande de 5.5, y luego se han producido otros de 4.6, 4.2, etcétera, ¿no? Esto, en cambio, esta sismicidad localizada frente a la ciudad de Bahía, a unos 80 kilómetros más afuera, pero ubicándose también dentro de la zona de ruptura del sismo del 16 de abril. Entonces, aquí efectivamente podemos decir, esta actividad está relacionada con lo que ocurrió el 16 de abril y interpretamos como réplicas del evento principal que fue el 16 de abril. La única inquietud que teníamos, doctora, es que de arriba hacia abajo es un ámbito bastante amplio. Y claro, con relación al fenómeno del 16, sí, pues esto también resulta ser un acto de réplica o una acción de réplica de la Tierra o del movimiento del 16 de abril. ¿Cuál es el futuro que tiene, digamos, esta zona sísmica de nuestro país? Por allí podríamos ingresar a un gran contenido de su parte. Bueno, yo creo que nos debemos imaginar que la Tierra es como un cuerpo mucho más complejo que aún que el cuerpo humano. Y fíjense, cuando a uno, yo generalmente pongo ejemplos de médicos y de medicina y de cuerpo humano, pues haciendo la comparación con la Tierra y haciendo la comparación de que los procesos naturales y los eventos naturales pues a veces son muy complejos y que nosotros tenemos que aprender muchísimo de la naturaleza. Y sobre todo, a veces nos es difícil comprender la escala del tiempo. Porque, por ejemplo, si algo como 4 eventos en un siglo, que fue lo que pasó en el siglo XX, desde el punto de vista de la naturaleza es mucho, es muy frecuentemente. Y eso, con los seres humanos, pues no nos parece que 4 eventos en un siglo es mucho. Nuestro día a día, nuestras necesidades diarias, a veces las preocupaciones, a veces también las alegrías, digamos como que nos hacen ver el tiempo en todo en un corto plazo. Y digamos que eso también muchas veces afecta a que no tomemos las decisiones correctas en cuanto a estar preparados por ejemplo, a eventos sísmicos, a sismos, sí, y menos a sismos muy grandes. Lo que yo diría es, a veces uno siente que le está doliendo y puede ser que sienta el dolor en el estómago y ahí puede tener el principal problema, pero a veces siente que también siente algo y puede sentir efectos como hacia el pecho, hacia el esófago, y uno empieza a dudar si es el mismo dolor, es la misma causa, o si ya son dos, si es el estómago y el esófago. Aquí, pues ustedes han tenido y se han sentido sismos y había, digamos, como esta nube de ese enjambre más cerca de Esmeraldas. Y entonces se discute, ¿eso es producto de lo mismo? Generalmente se puede pensar que son dos cosas diferentes y anoche otra vez hay unos, entiendo que un poco más abajo, al frente de la bahía de Caracas, y que pues si son los mismos, definitivamente estos parecen estar relacionados más a lo que estaba ocurriendo desde el sismo principal. Yo diría que lo importante desde el punto de vista de riesgo es la costa ecuatoriana, la costa colombiana en el Pacífico, han tenido sismos como este que ustedes han obtenido desafortunadamente y que ha afectado tanto ciertas poblaciones, pero han ocurrido otros sismos que han generado tsunamis y que no estamos libres de que eso vaya a ocurrir. Claro. Y como no lo sabemos, y puede ser en un futuro, que ojalá no sea, ¿no es cierto?, un futuro muy cercano, y que ojalá nos dé a nuestras comunidades para estar mucho mejor preparadas en cuanto a que haya disminuido su vulnerabilidad, en cuanto a que conceptualmente, de actitud, estemos mejor preparados, aunque es difícil estar preparado para un sismo de magnitudes mayores de 8, mayores de 8.5, y que generan tsunamis,
pues digamos como que yo creo que en los dos países se hace todo el esfuerzo para generar primero una información técnica, una información científica. Es decir, esas cosas han ocurrido en el pasado, pueden volver a ocurrir. Debemos tomar unas medidas para disminuir esa exposición, disminuir esa vulnerabilidad, y que de esa forma nuestras comunidades... pero digamos que esas lecciones, ese cambio de actitud, ese cambio de obrar, generar para construir mi casa, en que la construyo, digamos, sin un conocimiento de cómo en el terreno que lo estoy construyendo, puede que me salga más barata, pero lo que estoy haciendo es incrementando la vulnerabilidad y puedo aumentar el riesgo. Y el día que ocurre el sismo, pues la probabilidad de que mi casa se caiga o sea seriamente afectada, pues lo aumento notoriamente. Y ese concepto, esa filosofía, es lo que tenemos que trabajar para que nuestras comunidades puedan disminuir el riesgo y siendo menos vulnerables. Hay un saldo en el macroacontecimiento que pensamos nosotros todavía, a Dios gracias, no se ha dado. Pero hay un saldo de energía en el fenómeno de subducción que llaman ustedes, de una penetración de una placa en la placa continental, una placa del mar, del océano en el continente, en el territorio continental. Entonces, eso todavía es un fenómeno irresuelto, por decirle de la mejor manera. Por eso yo le preguntaba, ¿la sismicidad va a ser un comportamiento de nuestra madre tierra y de este efecto de la subducción de muchísimos años, que tenemos que acostumbrarnos, digamos, a esta secuencia de movimientos sísmicos que se van a seguir produciendo en esta pelea de las capas, tanto del océano como del continente? Eso es una pelea pactada a muchos rounds, digamos, para ponerlo en el conocimiento de la gente. De esto quisiera que tengan la bondad de conversar. A ver, vamos primero con usted, como anfitrión de su colega colombiana. Sí, muchas gracias, licenciado. Efectivamente, corroborando lo que dijo Marta anteriormente y lo que usted acaba de decir, licenciado, la costa ecuatoriana, donde se produce la confrontación de las placas oceánicas, la placa de Nazca, que se subduce, se sumerge en realidad bajo la corteza continental del Ecuador, es lo que en definitiva produce la generación de todos estos esfuerzos que finalmente resultan en terremotos. La costa ecuatoriana ha sido el escenario de terremotos muy grandes. Fíjese, en el año de 1906 tenemos el terremoto más grande registrado aquí en el país, un sismo con una magnitud, me parece, de 9, cercano a la frontera con Colombia, y con una zona de ruptura bastante grande, incluyendo la parte norte de nuestro país, el límite con Colombia, inclusive hasta la provincia del Guayas, ¿no? Una zona de influencia, de ruptura, de algo así como 500 kilómetros de largo. Entonces eso fue un sismo realmente gigantesco, una catástrofe. Dentro de los 10 más grandes sismos registrados en el mundo. Caray. Entonces, 1906. Y presidencia del general Alfaro, me parece. Así es, Eloy Alfaro. Y como ya lo había mencionado Marta, ¿no? Posteriormente y dentro ya de la historia hemos tenido sismos bastante grandes, ¿no? Sismos en 1979, en 1958, en 1942, un sismo muy parecido al sismo del 16 de abril, justamente en la misma zona epicentral de una magnitud similar, y también hacia el sur, en Bahía de Caracas tuvimos un sismo importante en el año de 98, en 1970 tuvimos un sismo justamente frente a la costa del Oro, ¿no? Entonces, mire, licenciado, la costa del país está sujeta a esta actividad. Van a seguir ocurriendo sismos.
tan grandes como el que acaba de ocurrir y seguramente también sismos más grandes, ¿no? Para lo cual, y confirmando lo que nos decía Marta, pues debemos prepararnos, debemos reducir la vulnerabilidad. Es decir, que así tengamos terremotos grandes, las casas no se caigan y nos maten. Porque recordemos, no es el movimiento del terremoto lo que mata a la gente, son las construcciones que les caen encima lo que mata a la gente, ¿no es cierto? Mire, yo siempre me recuerdo lo que pasó en el año 2010. Un terremoto de magnitud 7 en Haití, Puerto Príncipe, 230,000 muertos. ¿Sí? 230,000 muertos aproximadamente. Un mes después, terremoto 8.8 en Chile, alrededor de 500 muertos. ¿Qué hizo la diferencia? La diferencia simplemente es que en el año de 1961 Chile sufrió el terremoto más grande que se ha registrado en la historia, 9.4, el terremoto de Valdivia. Y entonces ellos, pues, claro, después de toda la pérdida que tuvieron, después de la tragedia que fue el sismo, se propusieron el disponer de un código de construcción, algo que usted ya mencionó anteriormente, y que efectivamente ha sido una lucha tratar de poner ese código, de tener ese código aquí en nuestro país. Y claro, eso en 1961, en Chile. Poco después de, no sé, 40, 50, 60 años después, un sismo de 8.8, 500 muertos, contra 320,000 muertos en Haití. ¿Por qué? Porque las construcciones pues estaban ya adecuadamente construidas, no les cayeron, no fueron víctimas los chilenos de lo que pasó anteriormente, no se repitió lo que pasó en Haití. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. Por eso nosotros siempre hemos estado insistiendo en que debemos tener un código de la construcción, que ya lo tenemos, pero que debe ser mandatorio. Es decir, que las construcciones que sigamos haciendo, la reconstrucción en las ciudades de la costa que se está haciendo ahora y que fueron afectadas, obedezcan a un código. Lo que le estamos pidiendo es al alcalde Rodas que para esos estamentos administrativos y de control no puede equivocarse. Así es. No puede equivocarse. Porque si entra un corrupto a manejar, por ejemplo, y a calificar los planos de infraestructura de la gente que va a construir en Quito, de la gente o de las entidades o de las empresas, que son una multiplicidad, y le venden al municipio gato por liebre, estamos haciéndole un flaco favor incluso al propio nombre del alcalde de turno. Ellos confiarán de que con los años se olvidan las ciudades y las urbes y es mentira aquello. Dice, en la época de Rodas se firmaron estos informes favorables para la construcción de este gran edificio, de este gran puente que acaba de caerse. Ahora, yo pienso, doctor Camino, agradeciendo mucho, se nos fue hace contados instantes ya de la línea telefónica Marta Calvache Velasco, la colega de nuestro invitado, el señor ingeniero Patricio Ramón, del Instituto Geofísico Ecuatoriano aquí presente. Doctor Armando Camino, a nombre de los psicólogos, de los psiquiatras, incluso del público, doctor, ¿qué piensan ustedes de lo que un hombre común y corriente, pero consciente? Hay hombres conscientes, hay hombres que ejercitan una responsabilidad, doctor Camino, porque están pensando en sus hijos, en sus familiares. A veces uno se mete, si vive en un edificio, compartiendo propiedad con otros compatriotas, con otros vecinos, uno va de curioso y se va a ver a veces con un familiar que maneje bien la ingeniería o la arquitectura. Y como en mi caso, en una ocasión yo pedí al municipio de Quito que tenga la bondad de revisar mi edificio donde yo vivo. Y vinieron 2 ingenieros, se fijaron en la infraestructura de abajo y yo lamentablemente no estuve ese momento en el edificio, pero atendió la administradora. ¿Por qué cuento esto tan largo? Porque quisieran que hagan lo mismo la generalidad de las personas que habitan allí.
y dijeron, este edificio está con la tecnología adecuada, no se preocupe, esto más o menos está bien construido. ¿Cómo es eso de más o menos? ¿Cómo será el estándar? Pues no en la capital de la República. Ustedes ven esos que venden por decir algo, $2,000 el metro cuadrado, y otros que venden a 820 el metro cuadrado, y unos terceros que le venden a 500 el metro cuadrado. Debe haber diferencia de calidades. Es lo menos que usted puede imaginar. Y ese ahorro no es pues de que nos hacen un favor poniendo a disposición de la gente pobre o de clase media baja edificios que como paredes lucen bonitas porque son nuevas, pero vaya a ver la infraestructura que tienen para este tipo de eventos. Eso nos hace falta conciencia. ¿Puede un profesional de la psicología ayudarnos a crear conciencia en la gente, haciéndole reparos de que son sus nietos, son sus hijos, los chiquitines, por ejemplo, en la zona de Esmeraldas y en la zona de Manabí? Doctor Camino, han pasado los chicos llorando desde que ocurrió este último sismo que no fue tan fuerte. Ya vendrán las noticias de la medianoche, de esta víspera, que ha sido de 5.5, y ese sí ya es un renglón preocupante y debe haberse removido tanto en Manabí especialmente durísimo la tierra. Entonces los temblores macros sí asustan a la gente. ¿Qué comentario global podría hacer, doctor Camino? Porque esa es nuestra molestia permanente, contribuir a que la gente primero concientice y luego opte por hacer acciones de precaución. Tenga la bondad, doctor Armando Camino, Cadena Democracia. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Creo que una cosa demasiadamente positiva la que tenemos nosotros ahora es que desde el año 98, desde el terremoto de Villa de Caracas, ya se ha venido trabajando en el área de salud mental, en la conformación y formación permanente dentro de lo que tiene que ver la psiquiatría y la salud mental en desastres. No se ha profundizado eso acerca de esto porque nadie prevé que pueda dar un desastre natural, pero siempre los desastres naturales versus los desastres provocados por la mano del hombre siempre tienen que ir de la mano. Nosotros los psiquiatras hemos venido calificando todo este proceso en que el ser humano, al igual que muchas personas han hablado, es igual con la naturaleza, es impredecible. Y la reacción del ser humano va a depender de la historia de cada uno de nosotros y de los acontecimientos que hayamos vivido. Uno de los hechos importantes es que también nosotros, de los seres humanos, calificamos, al igual que lo que es la infraestructura y la naturaleza, riesgo y vulnerabilidad. Este riesgo y vulnerabilidad lo calificamos para la responsabilidad de los posibles sintomatologías que van a presentar. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de desastres, un desastre se generó después del 16. La mala información generó la enfermedad de muchas personas. Y aquí voy a dar una explicación. Todos los seres humanos, sin excepción, que están expuestos a acontecimientos emocionales, tienen que atravesar un curso normal de descompensación o de adaptación. Por ejemplo, si tenemos un evento traumático como el 16, que generó un estrés agudo, severo, viene una fase subsecuente que es la fase de negación. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tuvo que haberme sucedido esto a mí? Luego viene una fase de ira, viene una fase depresiva, luego viene una fase de aceptación y de ahí viene la fase de aprendizaje. Por eso decíamos, si nosotros tenemos una historia de desastres naturales de nuestro país, ya tenemos un aprendizaje inclusive heredado. Los miedos, las fobias son heredables y transmitidos genéticamente de papá y mamá. Entonces, si papá y mamá pasaron un desastre natural de 1900 y vuelven a vivir otro acontecimiento emocional severo, con riesgo y vulnerabilidad alta como el del 16, la historia es clara y genéticamente la predisposición lleva a que estas personas sean los potenciales pacientes generadores de síntomas. Con todos estos antecedentes y tomando en cuenta la no participación, sino una actividad privada, con grupo privado de médicos de altísimo nivel, se generó un equipo de intervención en crisis y desastres, que arrancó justamente el 2 y 3 de julio, estuvimos en la ciudad de Puerto Viejo,
donde ya comenzamos a dar atención médica de especialidad en psiquiatría a pacientes y a personas que se acercaban donde nosotros realmente, y que pudimos detectar, realmente ya vemos sintomatología de ansiedad, ya vimos sintomatología depresiva, vimos trastorno de adaptación con síntomas depresivos, vimos pacientes que ya generan estrés postraumático, a pesar de que la bibliografía dice que tiene que haber pasado 6 meses, pero tenemos pacientes que ya tenían historia anterior de un desastre. Por ejemplo, la de 1998, y nosotros estuvimos en el desastre de Bahía de Caracas, ¿sí? Con Leonardo Viteri, inclusive cuando el hospital se cayó. Se hundió, prácticamente se asentó. Estaba de ministro él. Sí, y pues estaba de director del hospital. Y comenzamos a dar la primera atención de contingencia, y fue de las pocas experiencias que tenía el país en atención y trabajo inter y multidisciplinario. Ahora ya se generó con esto, y ya se determinó y se detectó que ya hay enfermedades psiquiátricas, enfermedades psicológicas, y la intervención es inter y multidisciplinaria. ¿Por qué decimos que se crearon estos equipos? Estos equipos tienen que ser la participación real, social y comunitaria, que cada uno de nosotros lo tenemos. También hemos visto y tenemos pacientes que, por eso digo, el primer desastre fue la mala información, una demanda y una contingencia de participación por novelería, por solidaridad, por actividad comunitaria, pero no estuvieron preparados para estar en una zona, yo le llamo una zona de guerra, la zona cero, la zona de desastre, la zona de muerte. Entonces, hay mucha gente que con esa historia previa, esa predisposición, ahora ya son enfermos. Entonces, muchos voluntarios ahora ya generaron enfermedad, en donde quiere decir que su riesgo y vulnerabilidad en salud mental, en enfermedades emocionales, en enfermedades psiquiátricas, se triplicó, se cuadriplicó. ¿Y qué queremos hacer nosotros? Tenemos que preparar a esa gente, ese voluntariado. Nosotros desde el año 98, digo nosotros, lo hemos venido haciendo, ya no, se llamaba antes atención primaria, y se llamó algún rato atención primaria en desastres. Nosotros hemos modificado esto en los últimos años, pero hablamos de más de 10 años, en trabajar en esto, en la formación médica continuada, con módulos de psiquiatría social, psiquiatría comunitaria, la transculturización, y una de las estas, que es la psiquiatría en desastres. Muy poca gente ha estado capacitada o está capacitada en desastres, ¿sí? El Ecuador no está capacitado para una contingencia real como la que estamos viviendo de desastres. Les voy a poner otro ejemplo. El día sábado 2 de julio, nosotros estuvimos en Puerto Viejo, y hasta ese momento habíamos visto más de 100 pacientes, y viajamos 3 psiquiatras. La demanda de pacientes era increíble. Vimos patologías de todo. Los comentarios posterior a la intervención, habíamos visto casos que no habíamos visto en años, ¿sí? O nuestro modelo de atención cambió, nuestros perfiles son distintos, pero vimos patologías distintas, y la gente pedía abordaje. El hecho de participar, el hecho de asistir. Abordaje es atención. Atención. Nosotros vimos que saliendo de Puerto Viejo se fue la luz. La gente salió corriendo, la gente se asustó. No se olvide que el principal temor es vivir el miedo, la incertidumbre de qué puede pasar. La gente tiene temor, la mala información les está llevando a generar más enfermedad que el propio desastre. Con lo que pasó la noche de ayer, debe haberse generado mayor sobrecarga, en todo ese circuito que alguna vez habíamos hablado, que tenemos todos los seres humanos. El cuerpo humano es igual que la tierra. Estaba escuchando acerca de las construcciones. El cuerpo humano, nosotros, depende de también quién nos construyó. Depende de los cimientos, depende cómo le hemos cuidado, depende si hemos puesto buenas varillas, hemos usado buenos cementos. Pero si nuestra construcción y nuestro desarrollo, que se llama temperamento y carácter, ha sido malo, nosotros sucumbimos ante un temblor pequeño. Y eso estamos expuestos realmente al día a día. Mi pedido, y por intermedio... Por eso es que debemos tantos nerviosos, tantos tensos, tantos, les llamamos en mi tierra, tembleques. Por supuesto que sí, tenemos tantos porque depende mucho de toda nuestra historia. Yo siempre digo, nuestra historia y nuestro presente. Nuestra historia juega un papel importantísimo. Por ejemplo, recién acabamos de pasar del 16 de abril, el de ayer en la noche. Eso siempre nos va a dejar un aprendizaje. Tanto para lo positivo, saber que intervenir, como lo negativo, porque en algún momento futuro que tengamos un acontecimiento igual, superior o parecido, nuestro comportamiento va a ser distinto. El ser humano reacciona distintamente. En el terremoto, principalmente que yo tengo historia y decimos datos inclusive de Bahía de Caracas, la gente en el momento de crisis, en el estrés agudo, muchos se congelaron, muchos se rieron, muchos participaron, muchos fueron solidarios,
o aumentaron los niveles de comportamiento de violencia. Otra de las referencias de la gente que presentó cambios importantes en el humor fue que las primeras 24 horas del 16 de abril, las primeras 24 horas fue el momento más trágico y fuerte que pudieron haber vivido. ¿Qué produjeron? Lo principalmente que siempre debe haberse tomado en cuenta, se produjo los saqueos. Por eso digo, ha habido acontecimientos, y esto nos está enseñando de día a día, que debemos ya generar un protocolo de intervención. Es totalmente distinto a lo que tienen otros países. Tienen una escuela del desastre. Y nosotros no tenemos una escuela del desastre. ¿En qué consiste la escuela del desastre? Es la formación de intervención, el comportamiento, los simulacros. Saben qué hacer en el momento de un desastre, saben qué intervenir en un estrés agudo, saben que tienen que correr, sentarse o ponerse debajo de algo. Esa es la cultura del desastre. Chile tiene una cultura del desastre. Ellos saben que los desastres, cómo tienen que actuar, por dónde tienen que salir, cuál es la intervención. Pero también vamos a nosotros a la parte Desaparece el desespero, el miedo rotundo, el momento que un producto humano está bien preparado para asimilar, digamos, un castigo severo de un macrocismo o algo por el estilo, doctor. Por supuesto que sí, que nosotros los seres humanos tenemos condiciones, funcionamos de acuerdo a un comportamiento y a un modelo, se llama un modelaje y se llama conducta. Si mayor tiempo pasamos en procesos de educación permanentemente, estamos en un proceso de remodelación, estamos en un proceso de psicoeducación o de educación permanente, ante un acontecimiento que se pueda dar al proceso que he tenido de educación, mi respuesta va a ser correcta. Por poner un ejemplo, si yo no me han educado en nada, no tengo un proceso de formación, y en este momento comienza a temblar, yo salgo corriendo, me cruzo la República y me atropella el carro. No me morí del terremoto, yo me morí porque me atropelló el carro. No tuve una educación y una cultura. Pero a eso vamos. El ser humano, nosotros tenemos que estar siempre permanentemente en este proceso, porque el cuerpo humano funciona por condicionamientos. El cuerpo humano tiene toda una serie de circuitos, como les había dicho, y esos circuitos van desde la cabeza hacia los pies. Y si nosotros no tenemos este modelo, el cuerpo reacciona de una forma anormal. Pero ¿a dónde voy esto? Sí, estamos viendo enfermedades, estamos viendo ya patologías en mi especialidad psiquiátricas y vamos a tener potenciales mayores a futuro. Y perdone, doctor, ¿qué tipo de patologías? Eso no nos ha explicado. ¿Con qué denominaciones y qué características, por favor? A ver, la primera patología que vimos nosotros fueron ya trastornos por ansiedad. De los trastornos por ansiedad tenemos un montón. Pero vamos a hablar de los que más vimos y detectamos en este primer contingencia de viaje, porque tenemos programado 3 contingencias de participación, no solamente con médicos de Quito, sino médicos de Guayaquil y médicos de Cuenca de altísimo nivel que tengan una formación muy parecida para que los perfiles continúen. Vimos pacientes que tenían ansiedad y la ansiedad es igual a miedo, temor, preocupación. Vimos pacientes que están generando ya síntomas físicos sin sintomatología física. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos viendo pacientes que generaron ya sintomatología somática sin causa, se llama somatomorfos o somatizaciones. Me duele la espalda, me duele la cabeza, me duele el dedo, me duele la pierna, no tengo explicación, me han chequeado todo el mundo, no tengo nada. Entonces, ya se proyectó su estado afectivo emocional hacia un órgano blanco que es el cuerpo. Luego de eso vimos pacientes ya con síntomas depresivos, la tristeza franca, ¿sí? La desesperanza, la pérdida de interés por las cosas, ¿sí? La del desgano, la desmotivación, pero ¿para qué? Si eso se puede perder, ya se murieron mis familiares, yo ¿para qué quiero seguir adelante? Mejor me quisiera morir. Y ya vimos pacientes que tienen un trastorno de adaptación, no pueden adaptarse a sus entornos porque generan el temor y el miedo, y eso les puede llevar a síntomas de ansiedad y depresión. Y también tenemos ya pacientes con estrés postraumático, es el miedo de volver a tener el mismo miedo que tuvieron al inicio, que fue el 16 de abril. En estos pacientes también tuvieron una historia que vivieron alguna vez en Bahía de Caracas, y son descendientes de gente de Ambato, que también pasaron un terremoto, descendientes de gente de Pujilí, que también tuvieron un terremoto. Entonces vamos viendo que ya se generaron enfermedades, y también vimos, sí, aunque no altísimo, pero vimos por pacientes que generaron ya reacciones psicóticas. Y las reacciones psicóticas, verdaderamente vimos 2 o 3 pacientes con brotes psicóticos. Y el brote psicótico es una enfermedad extremadamente, como todas las de psiquiatría, más grave, pero esta es crónica y si no es bien tratada y bien abordada, permanente a largo plazo. Los nuevos cuadros de este Ecuador eterno que tanto queremos son los niños. ¿Qué hacemos por ellos, doctor, desde este momento? A los niños, como siempre digo, las generaciones y la supervivencia de nosotros dependen de nosotros los adultos.
Los seres humanos funcionamos de acuerdo al modelaje o grupo de pares. También depende de donde estemos para funcionar. Si estamos con temor y miedo, los niños van a tener temor y miedo. Si estamos en un ambiente de tristeza, también van a tener tristeza. Les voy a poner un ejemplo. Yo vi un niño de 5 o 6 años que tenía miedo en Puerto Viejo. Sí, porque yo le vi el día domingo y el sábado se fue la luz. Dice, doctor, yo tenía miedo que venga un tsunami. A Puerto Viejo no puede llegar un tsunami porque está adentro. Claro. Si eso puede tener miedo, la gente es la mala información. Pero estos chicos ya generaron temor y miedo y eso produce desadaptación. Y esa desadaptación, bajo rendimiento escolar, no quieras. Entonces, todas esas circunstancias en salud mental tienen que ser trabajados. No necesariamente la intervención en albergues. En albergues tienen otro tipo de supervivencia, tienen otro código de supervivencia, otro código de manejo. Los albergues no es tan fácil manejar porque aumentan los niveles de violencia, aumentan los cambios de comportamiento y abuso de sustancias. La seguridad tiene que ser extrema. Entonces, tiene que ser manejado y una educación permanente, no solamente desde el punto de vista de desastre natural, sino una formación permanente sobre tiene que ver cómo comportarnos y qué modelos de reacción y qué modelos a futuro podríamos generar para readaptarnos a una sociedad como la nuestra ecuatoriana que es tan cambiante, porque como les decía hace un momento, no, el Ecuador no solo ha tenido desastres naturales, sino también tiene desastres provocados por la mano del hombre. Vea lo que puede hacer un medio de comunicación con un hombre y un profesional, un científico como Armando Camino, ingeniero Patricio Ramón. Esto es lo que hace falta, enseñar, instruir, motivar a la gente, especialmente a los líderes de opinión y a los establecimientos educativos. ¿Cómo mira usted esta manera instructiva que nos ha ofrecido este distinguido médico ecuatoriano? Tenga la bondad, ingeniero. Sí. Mire, he escuchado con atención lo que nos ha dicho el doctor Camino y efectivamente yo tuve la oportunidad de verificar justamente lo que nos decía el día 18 de mayo, casi un mes después de que se produjo el sismo del 16 de abril, en la ciudad de Puerto Viejo mismo, vinieron 2 réplicas, una en la madrugada de 6.7 de magnitud y otra de 6.8 de magnitud a las 11 de la mañana. Justamente estábamos ahí y lo que vimos en la gente de Puerto Viejo es una reacción extremadamente dolorosa, es decir, tenían mucho miedo, mucho temor y cosas, ya gente con los brazos en cruz, gritando, llorando, es decir, una reacción, como nos decía el doctor, pues que tenía lugar luego de que lo que habían experimentado el 16 de abril, ¿no? Entonces, ¿y cómo ayuda el geofísico? Complicadísimo, ¿no? Claro, sí, nuestra actitud ahí fue, pues, obviamente tratar de tranquilizar a la gente. Sabíamos que no era un sismo tan grande como el del 16 de abril, sabíamos que era una réplica, entonces algún criterio teníamos para tranquilizar a la gente, ¿no? Pero efectivamente, corroborando, confirmando lo que usted nos decía anteriormente, eso lo que requiere es una preparación de la gente. Mire, somos un país que por estar ubicados en el círculo de fuego del Pacífico, estamos sujetos a desastres sísmicos, volcánicos y, en definitiva, desastres tectónicos que nos van a afectar una u otra vez y que nos han estado afectando. Es decir, hemos tenido erupciones. En 98 el sismo grande, aquí en Quito tuvimos en 2014 un sismo tan importante. Es decir, eso se va a seguir repitiendo, claro, y tenemos que estar preparados. Doctor Camino, la última molestia. Por estos eventos, queramos o no, tenemos hombres no tan adecuados y aparentes para darnos o otorgarnos el éxito que requerimos como sociedad. Hombres a veces un poquito flojos, un poquito menos audaces para conquistar etapas exitosas en la vida. No digo que no estoy generalizando, caramba. Tenemos también gente que se suele fajar para llegar a propósitos increíbles. Y esa es una esencia del ecuatoriano. Pero a manera de un ataque para reparar esa actitud, le digo, sí tenemos un poco gente floja y gente que no se deja llevar de estos miedos circunstanciales
pero de a poco se convierte en un cuadro negativo para el resto de la sociedad. Yo sé que estoy siendo muy duro y es por falta de recursos, especialmente de léxico, que debería yo, y usted nos ha enseñado a educar a la gente sin herir ninguna susceptibilidad. Doctor Camino, reconociendo yo ese error, tenga la bondad, pero algo hay que hacer para producir un hombre valiente en nuestro país. Sí, una cosa importante para nosotros siempre son los estímulos. El ser humano funciona de estímulos, pero con todo en esta vida de las sobrecargas no sirven. Los extremos jamás se han servido. Siempre en las zonas de desastre, siempre la importancia es dar al soporte y el apoyo desde el punto de vista físico y desde el punto de vista emocional. Ha sucedido, ya hemos pasado inclusive, que cuando sucede en las zonas de desastre, un desastre natural, por lo general el aporte y el acercamiento de toda la población es sobredimensionada. Eso sucedió al inicio del 16, en adelante, sobredimensionada. Nosotros llegamos ya a Puerto Viejo 2 y 3 y vimos que realmente toda esa contingencia de apoyo, soporte de todos los niveles sociales ya no era del mismo nivel que antes. Y la gente, cuando no acostumbramos, no educamos y no formamos, se malacostumbra y comienza a generar la necesidad de. Yo me muevo a favor de. Yo necesito que me den para funcionar. El secreto de la salud, no solamente física, sino la salud integral, es educar a la persona. No es de dar dinero a mi hijo, es de enseñarle a mi hijo que aprenda a ganarse ese dinero. Esa es mi herencia. Y a la población es igual en salud mental, es formar para que puedan intervenir. Por eso me atrevo a decir, y siempre es importante conversar, es el hecho de que toda la participación que estamos haciendo ahora no nos ha comunicado nadie. Hay muy poca gente que tiene experiencia en desastres. Y de los pocos que somos, nunca fuimos convocados. Entonces, ¿cómo podemos transmitir los pocos o grandes conocimientos que tenemos para este momento que no es por beneficio nuestro, es beneficio social comunitario? Y por eso en mi especialidad hay una subespecialidad que es la psiquiatría comunitaria, es la psiquiatría social y la psiquiatría en desastres. Hay la intervención en crisis, hay psiquiatría, patología dual, hay la participación. Entonces, cada uno tiene su formación y su perfil. Entonces, el viajar a una zona de exposición, de una zona de confort, para dar atención, es demasiadamente fuerte y difícil. Pero sí les digo que también deja experiencias tan gratificantes y tan agradables que eso es el que nos inyecta a nosotros como psiquiatras la fortaleza de seguir adelante. Y yo pienso que la gente que me ha apoyado en todo este proceso, en toda esta campaña, es un pequeño proyecto que se lo planteó a través de la Alcaldía de Puerto Viejo. Lo hemos conseguido muchísimo y nos ha enriquecido increíble. Nos hemos unido más como amigos. Los psiquiatras hemos estado un poco dispersos, nos hemos unido increíble. Estamos comunicando con gente de Guayaquil, nos hemos comunicado con gente de Cuenca, de Ambato, y todos quieren participar. Entonces digo, bueno, pero la responsabilidad es esta. La responsabilidad va acá. Si nosotros comenzamos a otorgar eso, y comenzamos a mejorar el estado del humor, mejoramos funciones vitales. Una de ellas, dormir. Cuando alguien me decía, pero doctor Camino, usted como psiquiatra, ¿qué va a hacer allá? No, tranquilo, yo solo les voy a ayudar a dormir. Porque cuando uno duerme se recupera. Es como una computadora. Si yo le calo la computadora, le voy apagando todos los días, le dejo que repose, que no se caliente, esa computadora puede durar años. Esa misma computadora, no le cuido, no le protejo, no le apago cada vez que me voy, esa computadora se calienta y se da en el disco duro. Entonces, la salud mental viene desde nosotros, desde nuestros hogares inclusive, y eso transmitirles como modelo hacia las poblaciones. Y ahora, más que todo, esa población que está sufriendo increíble, Manabí y Esmeraldas son poblaciones extremadamente muy, muy expuestas, inclusive desde el punto de vista en lo que tiene que ver en salud mental. Son poblaciones que tienen su historia, son poblaciones que tienen sus antecedentes, son poblaciones que son más proclives a generar más patología que en otras poblaciones que tienen otro tipo de protectores o tal vez otro tipo de acontecimientos, pero estos son los que siempre están expuestos y son generalmente la población que van a generar en un momento de su vida el estrés postraumático. ¿Cómo inciden los gobiernos terremoto? A ver, desde mi punto de vista, en mi especialidad, no se han conformado, como les dije en su momento anterior, los equipos de intervención para cubrir no solamente físico, sino también emocional. ¿Cómo inciden en la participación directa? La conformación, la participación y la creación desde este momento, entidades o áreas que tengan que participar ya directamente en esto, como existe en otras partes del mundo, donde tienen que participar personas en cada uno de sus espacios.
salud, construcción, me imagino. Yo decía el gobierno o el líder anímicamente y retóricamente terremoto. ¿Cómo inciden en un momento en que más bien necesitan un líder pausado, un líder creativo, un líder que ponga paz, que ponga tranquilidad en la población? Sí, los que hemos pasado por desastres y hemos manejado desastres, la zona aguda, que es de la fase de choque, la intervención tiene que ser la parte de solidaridad, la intervención adecuada, manejar bien los procesos, seguir instancias, porque hay procesos en que, como decía, en la fase evolutiva propia de un desastre hay una fase de ira. Cuando nosotros actuamos mal en esa fase de ira, nos exponemos a que la propia población nos agreda. Por poner un ejemplo, ya sucedió en algún momento que hubo saqueos. Por eso les decía que en algún momento en los albergues hay que manejar esto porque se producen los saqueos. Yo tengo mi instinto de supervivencia. El ser humano primitivamente tenemos el ataque y la huida. Entonces atacamos y huimos. Entonces en las zonas de desastre como estos, yo ataco y huyo, pero por el bienestar de mi familia. Y la gente que nos maneja, nos recomienda, la gente que está delante nuestro en los protocolos de intervención, son los que tienen que ser los más cautos y los más con comportamientos adecuados para poder intervenir y dar sugerencias para que la gente tengamos nuestro soporte y saber que realmente tenemos esa protección, que es parte para superar un miedo. A nombre de mis oyentes, en el mío propio, a Patricio Ramón y Armando Camino, a Marta Calvache Velasco, directora técnica de Geoamenazas de Bogotá, Colombia, muchísimas gracias por esta generosa contribución. Esta es Democracia, la noticia libre buscando la verdad. Exa FM. Cuando se mezcla la politiquería con la mala fe, el resultado sin duda es devastador.